Vamos a la palabra para esta ocasión y saludar a la iglesia que se encuentra todavía en casa, recordarles que ya estamos en nuestro templo físico, aquí en la avenida Quinta con calle 12, la Unidad Evangelismo Centro los espera a cada uno de ustedes que están allí en casa, y recordarles que ni antes, ni ahora, ni después la iglesia es un contaminante. La iglesia del Señor es un centro de adoración, un centro de restauración, un centro de sanidad y de esperanza. Y usted que está en casa, lo esperamos para que nos acompañen los días domingos a las 7:30 y a las 5 de la tarde. Está invitado para cada domingo nos puede acompañar en nuestra casa. También dale gracias a Dios, a la familia de la fe, con sus donaciones, con sus diezmos y con sus ofrendas, que han estado allí en los momentos difíciles, han abarcado para tener la generosidad y la fidelidad para nuestra casa Centro Cristiano y nuestra Unidad de Evangelismo Centro. Recordarles suscribirse en el canal de YouTube, darle clic allí a la campana para que cada enseñanza que exponemos cada semana pueda llegar a lo más profundo de su corazón y también puedan ser voceros de llevarla, regalarla, publicarla a aquellos que necesitan una voz de esperanza. Entonces, quererle decir esto para entrar en sintonía a lo que quiero hablar en esta hora. Y quiero tomar las escrituras que están en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 16. Vamos a trabajar esta escritura del libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 16. He titulado la enseñanza, En Él esperaré. Y voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra: me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido y que me embarga la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Wow. Padre, gracias te doy. Es tu santa palabra la que hemos leído en esta mañana. Y pido para que cada renglón aquí leído entre en lo más profundo de nuestro corazón. Estamos anhelando una esperanza, Señor, para este tiempo. Y pido a tu Santo Espíritu que reine sobre tu pueblo. Que cada momento y cada instante, Señor, podamos ser coherentes con tu palabra. Guárdanos de toda acechanza, guárdanos, Señor, de toda distracción que pueda venir y pueda hacer daño a nuestro corazón. Y que esta palabra que ha sido leída ahora sea como un remanso de paz, que sea como un bálsamo a nuestro corazón, pero también que sea como colirio a nuestros ojos para ver lo que está usted en este momento mostrándonos. Te lo pido a ti solamente en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. Fue tanto lo que se lamentó que escribió un libro. Y aquí está hoy, notificado en la escritura como el libro de Lamentaciones. Pero esta historia que en unos cortos renglones acabo de leer, lo que estamos encontrando en la boca de un profeta que ha sido llamado para traer palabra de esperanza, ahora lo encontramos con una lamentación profunda. Vemos cómo ha perdido posiblemente la esperanza en su corazón. Sí, hay tribulación, sí, hay necesidad, sí, hay problemas dentro del pueblo, están en una transición, pero posiblemente se dejó llevar por la desesperanza. Y el profeta en este libro, llamado el libro de Lamentaciones, le hace memoria a su nombre, comienza a lamentarse, tanto que dice que la vida se acaba junto
con la esperanza. Está casi que asesinando la esperanza con sus palabras. Y posiblemente nos encontramos en medio de una sociedad que está en esta lamentación, creyendo que lo que ha dicho la palabra de Dios hoy ya no tiene vigencia para este tiempo. Para un tiempo donde la incertidumbre está a la orden del día, donde el temor está a la orden del día, donde el pánico está a la orden del día. Y todos estos acontecimientos que hoy nos rodean a cada uno de nosotros y aún la misma iglesia, llegamos al punto de perder la esperanza. Y el mismo profeta comienza diciendo en los versículos que acabamos de contemplar: me he estrellado contra el suelo y me he hecho morder del polvo. Totalmente perdido. Y posiblemente has llegado a esta reunión creyendo que no hay esperanza en aquello que tanto ha anhelado, de tener un hogar, de tener una familia, de tener parte de la sociedad, de tener una economía, y se pierde muy rápidamente. Pues déjeme decirle que Dios mantiene su esperanza. Y cuando hablamos de esta frase o de este término, esperanza, lo podemos definir como la confianza que tenemos o que debemos de tener en Dios, de lo que Él nos ha dicho. Y necesitamos creerlo y esperarlo con una expectativa permanente, sin dejar menguar lo que Dios ha hablado en su palabra, sin dejar a un lado lo que Dios ha dicho en las promesas. Por eso podemos decir que la esperanza tiene un contexto, desde luego, ¿de qué? De esperar. Necesitamos esperar. Pero la esperanza, amada iglesia del Señor, nace cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos de tormenta, en momentos de desiertos complicados. Es ahí cuando la esperanza necesita recobrar vida en el espíritu. Es ahí cuando necesitamos levantarnos de ese lodo cenagoso que tanto hablamos y volver a recobrar fuerzas como el búfalo y levantar vuelo como las águilas y poder dimensionar la promesa que ya está escrita, pero que en el momento de la desesperanza, como lo estaba haciendo este profeta, la perdemos. Y lo que me preocupa es que somos portadores de buenas esperanzas, somos portadores de salvación. Pero en el momento de la vida que caminamos, la perdemos y terminamos dando una cantidad de palabras de muerte, de miedo, de angustia, de incertidumbre, y lo vemos aquí. Pero todo tiene un atrás y todo tiene un nuevo comienzo. Este mismo profeta que escribe Lamentaciones entendió que no era la terminología o las palabras que necesitaba expresarle a un pueblo que estaba en transición, que posiblemente estaba caminando hacia la esclavitud babilónica. Estaban ahí caminando hacia un derrotero y él necesita levantar una palabra. Y el versículo 21 cambia la retórica, cambia las palabras de desesperanza, ahora inyecta, entendió que no había sido llamado para traer una palabra de desesperanza, sino para traer una palabra de esperanza. Y el versículo 21 dice: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Wow. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Así he titulado la enseñanza: en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todo lo que los buscan. Mire cómo está cambiando el lenguaje del profeta ahora. Y dice el versículo 26, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos.
no es en la murmuración, no es en la queja, no es en la retórica de muerte, no, es calladamente. Allí descansa en el Señor. Yo sé que esto decirlo acá posiblemente es muy fácil, pero cuando vamos al escenario de la tragedia, cuando vamos al escenario del desierto y de la tormenta, wow, ¿sería capaz de hablarlo, pastor, igual? Ahí está la clave, que nosotros aprendamos a esperar en Él, pero no vamos a poder esperar cuando entramos en el sosiego de la vida. Y aquí la Escritura nos lo está dejando, que el que estaba en desesperanza, ahora está hablando con una frase de esperanza. La esperanza no solamente nos habla de esperar. En el hebreo, cuando lo vamos a estudiar, esta frase o esta palabra esperanza traduce cordón que une. Oído con eso, cordón que une. No solo es tener fe, sino alimentar ¿qué? El cordón de la esperanza que nos une a una fe. Entonces va de la mano la fe y va de la mano la esperanza. Pero ¿qué pasa con esto? Muchos tienen fe, pero no tienen esperanza. Y la iglesia se ha impregnado de esto. Posiblemente hay fe, pero no alcanza para tener una esperanza. Por eso nosotros como creyentes y como hijos de Dios necesitamos alimentar la esperanza. Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 versículo 24 dice, porque en esa esperanza, Romanos 8, 24, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, oído, ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Me encanta esa pregunta. Versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Wow, bravo lo que está diciendo ahí Pablo. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tremendo. Versículo 27. Y Dios, el Padre de los cielos, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No espere, no tenga una esperanza en tu voluntad, porque posiblemente vas a errar. Espere y confíe en la esperanza de Dios, en la voluntad de Dios. Es ahí la clave. ¿Por qué? Porque en la espera vamos a mostrar confianza en la voluntad de Dios. En la espera mostramos ¿qué? Confianza en la voluntad de Dios. Si yo no cuido mi esperanza, si nosotros no cuidamos nuestra esperanza, familia que nos escucha y nos ve, si no cuidamos la esperanza del futuro, ¿qué va a pasar? Mi fe del presente se va a comenzar a desvanecer en el tiempo. Por eso es importante que la iglesia cuide la esperanza que se habla en la palabra. Es importante que la iglesia cuide la esperanza futura, las promesas que están ahí, cuídelas. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Nuestra fe se va desvaneciendo. Y por eso lo decía, necesitamos unir en un cordón esperanza y necesitamos unir ¿qué? La fe. ¿Por qué tenemos que hacerlo, pastor? Porque van de la mano. La fe es lo que creo, y lo dice la palabra. La fe es lo que creo. ¿De qué? Lo que creo del presente. Pero la esperanza es lo que espero de mi futuro. Si yo desligo estas dos frases o estas dos palabras, posiblemente el barco se me va a declinar para uno de los lados. Por eso es importante mantener la fe, porque en ella creo. ¿En qué? En el presente.
pero la esperanza es la que me da espera de mi futuro. Y cuando uno de estas dos cosas, todo es posible. Si crees, le dice el Señor a Marta, si crees, todo es posible, Marta, si crees. Pero necesitaba Marta afianzar la fe y afianzar una esperanza que su hermano era resucitado por la palabra. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para no perder la esperanza? Tengo unos puntos sencillos pero claves para tu corazón. Número 1, confiar en Dios. Confiar en Dios. Pero nos estamos encontrando con la iglesia que ha perdido la esperanza, que ha perdido la confianza en Dios. Y nos encontramos a una iglesia que ha confiado más en el brujo, en el hechicero, en las cartas, en los juegos de azar. Ha confiado mucho más, inclusive en cosas que son efímeras del mundo. ¿Y por qué digo iglesia? Porque todos somos parte de un cuerpo de Cristo. Pero nos hemos dejado dañar la mente y nos hemos ido a confiar en lo que hoy está y mañana posiblemente no está. Hemos colocado la confianza en los políticos, hemos colocado la confianza en la misma sociedad, hemos colocado la confianza aún en la misma ciencia, hemos colocado la confianza aún en la misma medicina. Hemos colocado la confianza en el tapabocas, hemos colocado la confianza en el alcohol, hemos colocado la confianza en todo esto que hoy está a la orden del día. Confianza aquí, confianza allá, confianza acá. Pero perdimos la confianza en el que está en la eternidad, que es Dios. Por eso cuando miramos la escritura, el profeta Jeremías, que estamos tomando de referencia, nos habla de un texto que sé que lo conoce, y que está allí en el capítulo 17, versículo 5, y nos dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Wow, tremendo. ¿Por qué? Porque la confianza de nosotros no tiene que estar en nada efímero. La confianza del creyente, del Hijo de Dios, no puede estar en lo que hoy está y mañana se desvanece en el tiempo. La confianza suya y la confianza mía tiene que estar en lo eterno. Y en lo eterno se llama Dios, Padre creador de los cielos y de la tierra. En el príncipe de paz, en el que pasa todo entendimiento, en el gran yo soy. En ese es que tiene que estar su confianza. ¿Por qué tengo que colocar confianza en Dios, pastor? Pues déjeme decirle que la palabra es viva y eficaz. Cuando el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11 nos dice una palabra que sé que le va a gustar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Oído, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Él son perfectos. Aún por encima si hay un desierto en el plan de Dios. Aún por encima si hay una tempestad o una tormenta. Aún por encima de la misma muerte si llegara, es perfecto. Estoy colocando lo más grave para un ser humano, ¿no? La muerte. Si esa muerte llegara hoy y tocara la puerta de su casa, aún por encima de eso hay esperanza. Hay esperanza, aún por encima de la muerte. Porque la muerte en el ser humano, aquí y transportarnos allá, es para vida eterna. Entonces quiere decir que allá seguimos con una esperanza y mucho mejor porque va a ser eterna. Y si cada escenario que estás viviendo necesitas colocar la confianza, es en Dios. Porque dice, yo tengo planes para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si el plan trayera calamidad, aún sigue siendo esperanza. Dios transforma la calamidad
en una esperanza para que usted mantenga vigencia en lo que Dios está hablando. No dejemos, amada iglesia, que la duda que entra permanentemente en nuestros corazones secuestre nuestro corazón, secuestre nuestra vida, ni la incertidumbre te agobie la confianza que usted ha colocado en Dios. Necesitamos mantenernos firmes, necesitamos mantenernos en lo que Dios ha dicho. Por eso creer es saber que Dios puede. Cuando nosotros aprendemos a creer, estamos sabiendo que Dios puede hacerlo. Pero cuando nosotros entramos en la confianza, cuando entramos a confiar en Dios, es creer que Dios quiere hacerlo. Mire que son totalmente diferentes. Creer es saber que Dios puede cuando creemos. Usted sabe que puede hacerlo Dios. Pero cuando usted entra a confiar en Dios, es creer que Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere hacerlo. Pero necesitamos creerlo. Por eso el profeta Jeremías, sigo tomando esta escritura, en el capítulo 17, ahí más abajito de lo que hablamos ahorita, versículo 7, habla la escritura y dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Wow, versículo 8, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Clave número 1, no angustiarse en la tribulación, no angustiarse en el problema, no angustiarse en los momentos difíciles de la vida. Aunque la sequía venga, no te angusties, nunca dejará de dar fruto. Por encima de la sequía, por encima de la tormenta, Dios de la esperanza estará contigo y te dará fuerza para levantarse. Pero necesitas mantenerse como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces y que va hacia la corriente, dice ella la palabra. No teme que llegue el calor. No importa el calor que esté, no importa a cuánta temperatura puede estar tu vida. Sus hojas están siempre verdes, dice la escritura. En época de sequía no se angustia, porque Él sabe de qué manantial está proveyendo. Él sabe de qué agua está tomando. Y aun si no hubiera, Dios mantiene agua en la roca. Pero necesitamos mantenernos en esa constancia, amada iglesia de Dios. Dios no pide que lo entendamos. Él pide que confiemos en Él. Totalmente diferente. Por eso, muchas veces, las aguas turbulentas que llegan a nuestras vidas, ojo con esto, no es para ahogarnos, sino al contrario, para limpiarnos de la desconfianza que hemos adquirido, para quitar aquellos paradigmas mentales que no nos dejan avanzar. Sí, hay muchas veces que vamos a estar en aguas turbulentas, en aguas que se levantan, pero cuando esas aguas turbulentas estén ahí, friccionando su cuerpo y pareciera que es el momento de ahogarse, déjeme decirle, solamente se permite para limpiarte la desconfianza que hay en ti. Y es un momento de esperanza que Dios está colocando para que vuelvas a reactivar aquella esperanza que un día tuvimos, pero que en el tiempo la perdimos por la desesperanza. Y Él muchas veces nos deja caer en esas turbulencias. Pero si lo entendemos, recuerde que es para limpiarnos de la desconfianza y de todas aquellas cosas que han entrado en nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para entrar en esa esperanza? Número 2, creer en el poder del Espíritu Santo. Y la palabra nos habla en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo lo es muy claro allí. En el capítulo 15, en el versículo 13, nos dice en la escritura que el Dios de la esperanza
los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Para que rebosen qué? De esperanza en el poder del Espíritu Santo. Una persona, un creyente, un fiel amigo de Dios, que no rebosa en el poder del Espíritu Santo, oído con esto, tiene fecha de caducidad. Ay, 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 si usted está en ese plan. Nosotros como hijos de Dios necesitamos rebosar en la presencia del Espíritu Santo. La misma Escritura lo está diciendo, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hago yo para estar en esa esperanza, pastor? Creer en el poder del Espíritu Santo. Pero necesito rebosar en el Espíritu Santo, porque si no estoy en el rebozo, en la llenura del Espíritu, posiblemente mi vida va a tener fecha de caducidad. Y lo que he pensado, lo que he anhelado, lo que la palabra me ha dicho, las promesas de la palabra se van perdiendo, porque no hay llenura del Espíritu. No estoy creyendo en el poder del Espíritu. Y posiblemente me quedaré en el tiempo como un odre viejo que ya no sirve para nada. Y el vino nuevo que está deseando el Señor derramar sobre su iglesia, derramar sobre sus hijos, derramar sobre aquellos que han sido llamados, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces no hay un rebozo de la presencia. Y posiblemente todos aquellos sueños, todos aquellos anhelos que han estado ahí marcando la palabra con promesa, se van a perder, porque van a tener una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque perdiste la fe y perdiste la esperanza en el momento de la tribulación, en el momento del desespero, en el momento del miedo y del pánico. Perdiste la esperanza. Y el enemigo es especialista para colocarle fecha de caducidad a lo que tiene promesa eterna. Pero necesitamos pararnos, iglesia, ahí. Yo creo que no hay mejor momento el que estamos viviendo hoy para mantener una esperanza vigente. No hay momento mejor, y creo que es el momento más especial para la iglesia. Pero la gente de afuera está mirando a la iglesia atemorizada, llena de pánico, llena de miedo, porque perdió la esperanza. El enemigo vino y colocó fecha de caducidad, y estamos creyendo que es una verdad. Pero la palabra dice que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia sigue vigente hoy, por encima del problema y por encima de la necesidad. Mis amados y mis amadas, para poder creer en el poder del Espíritu Santo, necesitamos urgente, mañana es tarde, hoy, ser vaciados. ¿De qué? De perjuicios que hay en el yo interno del ser. Perjuicios que han marcado momentos difíciles. Perjuicios de miedo, perjuicios de no puedo, perjuicios de no soy capaz, perjuicios de que yo no alcanzo, perjuicios. Estamos llenos de perjuicios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha colocado fecha de caducidad. Por no creer en el poder del Espíritu Santo, ahora pasamos a estar llenos de perjuicios. Por eso es importante que para poder creer en el poder del Espíritu Santo, necesito vaciarme de los perjuicios que están en el yo interno acá, que solamente los conoce Dios y los conoce usted. ¿Cuáles? Usted puede tener una lista enorme de aquellos perjuicios que no te dejan empoderar del Espíritu Santo, que no pasa a creer que el Espíritu Santo puede traer una esperanza nueva a tu vida, o que la que tienes se puede mantener por encima de la tribulación. Yo sé que hay familias que están pasando momentos como lo que acabamos de leer en estas oraciones. Familias o miembros de la familia que están en las UCI, están en los momentos difíciles de la salud, de la economía, de la parte relacional. Están pasando momentos críticos, pero ahí es donde tiene que brotar la esperanza. Es ahí en el momento difícil. Y yo le estoy pidiendo a la iglesia que nos unamos como cuerpo de Cristo, que podamos llevar una palabra de esperanza y no de muerte, no de tragedia, no de miedo, no de pánico, no de incertidumbre. Al contrario, vamos a creer que Dios puede restaurar, que puede sanar, que puede dar la libertad al cautivo. Pero la iglesia se tiene que mantener en ese lenguaje.
No el lenguaje de miedo como Jeremías lo estaba haciendo en el libro de Lamentaciones, sino al contrario, buscar la segunda fase de la lectura. Después del versículo 21, él reconoció que en Cristo, en Dios, el Dios de la eternidad, había una esperanza. Y usted que ha sido bañado por la sangre del Cordero y que ha sido redimido por la sangre, creo que en ti hay un buen vocablo para llevar una luz de esperanza al que se pierde sin Cristo. Esa es la iglesia que está buscando el Señor, que sea vaciada de perjuicios. ¿Qué pasa, pastor, cuando hacemos esto? Pasa muchísimo. Romanos capítulo 5, por favor, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. La perseverancia produce entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza, me encanta esto, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mire la importancia de tener la presencia y el poder del Espíritu Santo. Él no nos va a defraudar, al contrario, nos va a llevar a perseverar, y esa perseverancia te va a llevar a una entereza de carácter, y la entereza de carácter te va a llevar a una esperanza. Y cuando se mantiene en esa filosofía doctrinal, cristocéntrico y bibliocéntrico, ¿qué pasa? Esa esperanza nunca, pero nunca te va a defraudar. Te va a mantener por encima de la anomalía, por encima del problema, por encima de la enfermedad, por encima de la cautividad que posiblemente puede estar pasando. Nunca te va a defraudar. Me encanta que Pablo con su amigo allá en la cárcel nunca perdieron la esperanza. Y estaban en un lugar de tinieblas. Estaban en un lugar que no es apto para un hijo de Dios. Pero allí cayó por el imperio. Pero él nunca perdió la esperanza. Nunca se sintió defraudado de las promesas del Padre. Creyó que aún en la misma cárcel Dios levantaba para dar esperanza. Y se pusieron en toda la noche a adorarlo y a cantar como ustedes lo hicieron ahora. Y ese cántico en el Espíritu, en el poder del Espíritu, hizo que la tierra se estremeciera y que las celdas se abrieran y que pudieran ser libres. ¿Pero por qué? Porque nunca se sintieron defraudados por la esperanza del poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, para mantenernos en esta esperanza? Número 3, creer en las promesas de su Padre, creer en las promesas de la palabra. Y el libro de Génesis, me encanta esta palabra que encontré. Dice el libro de Génesis en el capítulo 28, hablándole al pueblo de Dios, versículo 15, por favor. Yo estoy contigo. Y esta palabra para ti en esta mañana. Usted que me está escuchando allí en casa, que no está viendo por las plataformas digitales y que de pronto ha entrado en la aflicción, ha entrado en la desesperanza. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vaya y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Es una promesa de Dios. Y era una promesa para el pueblo que posiblemente iba a deambular o estaba deambulando, perdiendo la esperanza de una tierra prometida. Esta misma palabra hoy tienes que tomarla en el Espíritu y ser lleno por el poder del Espíritu. Dios no ha dejado su palabra caer por tierra. Sí, posiblemente ha llegado la desesperanza, pero Dios hoy te dice: en mí hay esperanza, estoy contigo, te protegeré. Por donde quieras que vayas, mire que no está dejando ningún lugar. Por donde quieras que vaya, y te traeré de vuelta a casa. Hay muchos hijos pródigos fuera de la casa. Y posiblemente usted me está escuchando en casa y ha estado en la casa del Padre, se ha sentado a la mesa del Padre, has comido de la porción de la mesa del Padre, pero posiblemente perdiste la esperanza y creíste que Dios no podía hacer el milagro sobre su salud, o sobre su matrimonio, o sobre sus finanzas, o sobre sus hijos. Posiblemente pensaste que ya no era más, pero hoy el Dios de la gloria te está diciendo: en mí hay esperanza. Y yo te pido que regrese a la casa del Padre, porque el Padre te sigue esperando con brazos abiertos. Él nunca ha declinado en la promesa y en la palabra que dijo en la Escritura. Él sigue siendo hoy vigente y Dios está anhelando volverte a traer con lazos de amor.
Usted que está allí en casa, por favor, usted que me está escuchando, a la iglesia que está aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús, esta palabra es para ti. Necesita creer en las promesas y en la palabra que Dios te ha entregado. Cuando pase por pruebas, posiblemente que vayan a estar ahí, y posiblemente te vas a preguntar, ¿dónde está Dios? Sí, posiblemente lo hizo o lo puede hacer. En el momento de la prueba va a decir y vas a preguntar, ¿a dónde está Dios? Y yo te vengo a decir en esta hora, recuerde que el maestro está en silencio durante el examen. El maestro está en silencio durante el examen, pero manteniendo la promesa y la palabra que te había enseñado en el principio. Hoy está pasando problemas, hoy está pasando pruebas, hoy está pasando desiertos que te angustian y pierdes la esperanza. Pues déjenme decirles que aún en esa misma circunstancia que hoy estás pasando, no sé cuál sea, si es una enfermedad, si es cuestión financiera, si es cuestión matrimonial, si es cuestión de relaciones, no sé cuál sea hoy el momento difícil de prueba que estés pasando, recuerde algo: aquel que te llamó, aquel que ha sido tu maestro, aquel que ha sido tu padre, aquel que te ha orientado y te ha dado palabra, ese mismo posiblemente sí hoy está en silencio, porque hoy está pasando un examen. Sí, la prueba, y necesitas pasarlo. Pero aún en el silencio del examen, donde el maestro no habla nada, no dice nada, no me escucha, ahí ese maestro se mantiene con la promesa y se mantiene con la palabra que te ha enseñado por años atrás. Él no la ha echado por la borda. Su palabra no cae por tierra, porque Él es Dios y Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Hebreos capítulo 10, y termino con esta palabra. Dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, por favor, en el versículo 23. Dice la escritura: mantengamos firmes, ¿qué? La esperanza que confesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Me encanta, porque Él es fiel a lo que ha dicho, y si Él lo dijo, Él lo cumple. Pero necesitamos mantenernos vivos en la esperanza. El que dio la palabra la mantiene. Mantengámonos firmes en la esperanza, dice la escritura. Y yo creo que es el momento para que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, y mantener la confianza en Dios como nunca antes lo haya hecho, por encima del problema y por encima de la adversidad que posiblemente hoy está. Y quiero hablar con cada una de las personas que ha escuchado este mensaje, posiblemente allí en casa, en familia, donde está escuchando este mensaje, al amigo o a la amiga que por primera o segunda vez escucha esta palabra. Motivarte a que espere lo de Dios. Posiblemente has caminado confiando en las cosas del mundo, en el hombre, en la sociedad, en tantas cosas efímeras que están a la orden del día, y no has traído nada de consuelo a su espíritu. Has caminado errante, sin un rumbo y sin una llegada. Pero hoy hablo contigo, amiga y amigo, a los que estamos aquí en el salón principal. Igualmente, mantengamos una esperanza. Aprendamos a esperar en Dios. Posiblemente deambulas como aquel hijo pródigo, donde todo lo perdió, porque la desesperanza vino a su corazón y malgastó la esperanza del Dios de la eternidad. Hoy hablo contigo, amiga y amigo que me está escuchando o me está viendo por estas plataformas digitales. Hablo con tu espíritu. Si hoy anhelas recobrar la esperanza, necesitas confiar en Dios. Necesitas creer en el poder del Espíritu Santo, y necesitas creer en el poder de la palabra y de las promesas que Dios ya estableció sobre ti. Pero al deambular, perdiste la fe menguó, y el futuro en la esperanza se volvió incierto. Pero yo tengo palabra para ti en esta hora. Yo tengo una palabra que sé que está en el Espíritu. El profeta Isaías nos está hablando claramente y nos dice en el capítulo 43, a ti, a mí y a toda la congregación aquí presentes:
en este versículo 1 dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú eres mía. Aún por encima del problema, aún por encima de las esperanzas, tú eres mío, tú eres mía. Y cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Y cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque tú eres mío, te dice el Señor. Padre, gracias te doy. Quiero bendecir tu vida, allí que está en casa. Si quieres entrar en esta dinámica de mantener la confianza, de mantener la presencia del Espíritu Santo y de mantener las promesas, yo te pido que haga una oración sencilla pero profunda en el corazón del creyente. Allí, amigo y amiga que me está observando, incline tu rostro y vamos a hacer esta oración para poder mantener la esperanza viva en cada uno de nosotros. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia reconociendo que soy un pecador, pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que en esta mañana me inscribas en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Lléname con la presencia de tu Espíritu Santo para que en este caminar de la vida me guíe a toda verdad y a toda esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablo con la iglesia. Hablo con la iglesia que está en casa y la que está aquí presente. Posiblemente perdiste la esperanza de ver a sus hijos crecer, de mantener un matrimonio estable, de tener unas finanzas que asciendan, de poder tener una salud. Perdiste la esperanza. Pero hoy yo te doy esta palabra del profeta Isaías: no temas, no temas, porque yo te he creado y el que te formó. No temas, porque yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía. Vengan al remanso de paz que soy yo. Yo soy el Padre de la eternidad, el ayer, el ahora y siempre. Amado y eterno Dios, bendigo a tu iglesia en esta hora y pido para que la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Que si la esperanza se fue desvaneciendo en el tiempo, podamos recobrar la fe de creer en este presente, pero en una esperanza futura en ti. Bendigo a tu iglesia, Señor, ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.